Una de las celebraciones tradicionales más importantes en México, es la que está dedicada a conmemorar el Día de Muertos el 2 de noviembre. Esta festividad ha llegado a formar parte del patrimonio cultural, la cual entre rezos, cantos, música y baile constituyen una identidad enraizada en la fusión de culturas. Podríamos mencionar que esta celebración tiene dos grandes influencias. Por un lado, la influencia preponderantemente cristiana, que a partir del siglo XVI se hace dominante en la cultura mexicana. En segundo lugar, la vertiente prehispánica, que aunque se minimiza por el peso de las estructuras virreinales, sigue vigente hasta nuestros días. La interpretación de la muerte que hace la cristiandad es fundamentalmente de oración. Esto forma parte de la liturgia cristiana, orar por los muertos. Recordar su memoria tiene mucho que ver con nuestro concepto de la vida y la dependencia. No nacemos de la nada, dependemos de los que nos dieron la vida y de sus antepasados, y con relación en ellos oramos para que estén con Dios. En este sentido, la celebración es muy importante porque toca una estructura fundamental de la cosmovisión cristiana, que es saber que la vida es un don recibido del cual se tiene que dar cuentas, y que la misma se vive en solidaridad tanto con los vivos como con los que ya no están en este mundo. La muerte y la salvación se vuelven personales. Para los cristianos el individuo es el que cuenta. Se sostiene que la muerte no es el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección son los estadios del proceso que nos enseña la religión cristiana. En el mundo prehispánico, la muerte era un acontecimiento natural antagónico, complementario de la vida, ligados entre sí, para conformar un todo. Así, el sacrificio de la muerte, el acto de morir, es el acceder al proceso creador que da la vida. El cuerpo muere y el espíritu es entregado a Dios, a los dioses, como la deuda contraída por habernos dado la vida. Ambas concepciones tienen en común la creencia que al lugar al que vamos después de la muerte, depende de cómo morimos. En el mundo cristiano se debe morir en contrición, de otra manera, si se cometió una falta grave, se va al infierno. En las creencias indígenas no existe el concepto infierno, pues este implica connotación moral. Existe el lugar de los descarnados. Pero nadie piensa que alguno de los seres que amamos está en ese lugar. Las personas que han muerto con los debidos auxilios están en el cielo o en el purgatorio. Las creencias vuelven a unirse en cuanto que la vida solo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte. Uno de los resultados de la conquista y colonización española, con relación al concepto que los antiguos mexicanos tenían de la muerte, fue la transformación de este acto natural en un suceso doloroso que infundía miedo. A finales del siglo XIX se reanudó el culto a la muerte, rodeándola de burlas, sarcasmo y buen humor. La celebración de Día de Muertos en México, consiste en el deseo de reunirse con los que se han ido antes que nosotros y que nos han amado. Deseo de que nos visiten, temor al mismo tiempo de que se queden. Existe la creencia de que los difuntos ese día obtienen permiso para visitar a sus seres queridos, los cuales se preparan para recibirlos adornando sus tumbas, preparando altares con su comida favorita, y ofrendas especiales. Es una reunión de vivos con muertos. Y al reunirse los vivos va a celebrarse una consolidación de ataduras étnicas y familiares. Es una verdadera comunicación gregaria la que se lleva a cabo, y de ahí se comprende su importancia y arraigo en la cultura popular. El mexicano, para disfrazar su temor a la muerte, se mofa de ella y traduce ese miedo en la creación de versos chuscos llamados calaveras, en los que ridiculizan a parientes, amigos, políticos, actores, etc., y además se come a la muerte representada en las calaveras de azúcar. Las ofrendas tienen por objeto la obligación de los vivos de recibir y atender a las ánimas en su regreso anual al hogar y ofrecerles lo que en el más allá les está vedado. La luz de las velas y veladoras, según la tradición, sirve para guiar el camino de las ánimas en su regreso al hogar, motivo por el cual se acostumbra poner una vela por cada difunto. El 1 de noviembre está dedicado a la llegada de los angelitos, es decir, a las ánimas de los niños. El 2 de noviembre corresponde a los fieles difuntos grandes.
Según la creencia de la civilización mexicana antigua, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo hasta el día designado por la costumbre en que retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México que se realizan en el mes de noviembre. Según el calendario católico, el día 1 está dedicado a todos los santos y el día 2 a los fieles difuntos. Es el tiempo en que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los familiares vivos y para nutrirse de la esencia de ese alimento que se les ofrece en los altares domésticos. La celebración de todos los santos y fieles difuntos se ha mezclado con la conmemoración de Día de Muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos, cuando tenían la creencia que al morir los individuos llegaban a Mictlán. Pues mira, el Mictlán finalmente era la creencia que era a donde yacían los muertos o las almas de los muertos, de ahí el dios Mictlantecutli. Yo creo que lo que une a ambas culturas es exactamente la idea de que hay un más allá, es decir, que cuando se extingue la vida no termina ahí todo, sino siempre hay un más allá, un cielo, un infierno, un inframundo en el caso de la época prehispánica. El altar ofrenda es un rito respetuoso a la memoria de los muertos. Su propósito es atraer sus espíritus. Consiste en obsequiar a los difuntos que regresan ese día a convivir con sus familiares de los alimentos y objetos preferidos por ellos en vida para que vuelvan a gozar durante su breve visita. La gente sí hace de una cuestión que podría ser triste y dolorosa una cuestión festiva. Y entonces la mayor parte del país en el 2 de noviembre se vuelca totalmente a poner en los cementerios los altares, en pasar la noche en vela, bebiendo, por eso te digo que es una cuestión muy festiva, esperando a que bajen las ánimas, los espíritus a acompañar a sus vivos. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales, cada uno encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada, misticismo. Algunos de los objetos decorativos, como las flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y el pan de muerto, son parte de la tradición antigua. También el copal y el incienso, de olor penetrante, que invaden todo el aire y que le dan un olor más místico y misterioso. Ya en la noche, las velas, los cirios o las veladoras son encendidas en espera de aquel ser querido que vendrá a visitarnos. La parte importante es poner el incienso para refrescar, para indicarles el camino, para purificar su alma, tanto de la casa como de la persona que ya falleció. Las veladoras son para darle luz a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, a todas las personas que ya se fueron, para que encuentren su camino. Aunque la tradición varía, las velas, flores y comida para recibir a las almas que regresan es universal. También universal es el sentimiento de tristeza y pérdida, unidos por la alegría y por aquella oportunidad de revivir y recordar las creencias de todos aquellos que no pueden ser vistos, aunque sí los podemos sentir en espíritu. Pues se hacen los tamales, el mole, el pan de muerto, el chocolate, ¿cómo se llama? Chocolate, el camote, la calabaza, todo eso se hace. No podían faltar las calaveras de dulce. Estas son preparadas de diferentes tamaños, sin dejar de colocar en la frente del cráneo un nombre de pila. Es como una parte de este rito, ¿no? Es decir, finalmente, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Es parte de ese juego, ¿no? Pues es azúcar, se deshace, no tiene ningún tipo ni de invocación, ni tiene ningún tipo de mal deseo. Simplemente es como una parte de ese juego, de esa tradición que se funde el 2 de noviembre. Hay de amaranto, de azúcar, alfinique, chocolate. Pues sí, lo que le gustaba comer al difunto. Recomendaría a la gente que en estos días que vienen de muertos, que además es fin de semana, mucha gente ha de lamentar que no es puente, pero bueno, es fin de semana, yo creo que vale la pena que vayan a ver los altares, las ofrendas que se ponen para muertos. El 1 y el 2 de noviembre asisten a los panteones millones de personas a saludar a sus muertos. Como culto popular, es un acto que lo mismo nos lleva al recogimiento que a la oración o a la fiesta, en la que la muerte deambula y hace sentir su presencia cálida entre los vivos. Este mes de noviembre, la muerte baja a la tierra y convive con nosotros. Es tan simple, tan llana, que sus huesos y su sonrisa son bienvenidos en todos los hogares mexicanos.